Bien, amigos, para comenzar con el caso Calamar, el Ministerio Público depositó un expediente para la solicitud de medida de coerción en el tribunal. Esa medida de coerción se pusieron para mañana domingo y ya veremos ese tema. Pero el expediente que deposita el Ministerio Público tiene una gran cantidad de pruebas documentales y testimoniales. Así es, han pedido 18 meses de prisión para los 3 exministros que están sindicados de ser parte de esta operación. Estamos hablando de Donald Guerrero, al que señalan como su cabecilla, el exministro de Obras Públicas y ex candidato del PLD Gonzalo Castillo y el exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta. También 6 exdirectores generales, un excontralor general de la República. A todos ellos se les atribuye haber sacado 19.700 millones al Estado Dominicano con operaciones fraudulentas e invertir parte de ese dinero en la campaña de Gonzalo Castillo, quien recibió, según la acusación, millones de pesos en efectivo. Bueno, dice, entre otras cosas, que el exdirector de Bienes Nacionales, Emilio César Rivas, que en paz descanse, el 6 de diciembre, cerca de las elecciones del 2020, ese funcionario dice que firmó un acuerdo con alegados herederos de los terrenos donde está el Aeropuerto Internacional de las Américas para compensarles con 515 millones en efectivo y en 2 pagos. Pero 8 meses después, en octubre del 2019, fíjense el momento, ya a las puertas de las elecciones del 2020, repito, en octubre del 2019, le hacen un adendum al acuerdo para pagarle a los herederos que originalmente era la familia Peñavalle, pero que ya no hay ningún Peña ni ningún Valle ahí, ¿verdad? Entonces, en ese adendum que le hacen a un acuerdo que habían hecho, es para agregar a una persona como beneficiaria, o mejor dicho, como representante de una beneficiaria. La beneficiaria es la heredera, era Delia Reyes Escoto. Y entonces ella figuraba como reclamando esas tierras. Y otra señora va y la representa con un poder que ella firmó. Dice que en octubre del 2019, pero esa señora había fallecido en junio del 2012. O sea que aquí se hicieron operaciones hasta con muertos. Y Sí. fíjate, vamos a ver precisamente los elementos de prueba que aporta el Ministerio Público, las pruebas documentales. Ahí tienen decenas de cheques, copias de transferencias bancarias, sesiones de créditos, libramientos por miles de millones de pesos. Y entonces, además, informaciones aportadas por la DGI, por la Superintendencia de Bancos, por la Junta Central Electoral. Este caso que tú estás mencionando, ahí participaron miembros de la Junta Central Electoral, justamente para determinar la suplantación de identidad a las personas en los momentos en que fallecieron y luego aparecen firmando. Entonces también hay informaciones aportadas por la Junta Central Electoral. Y hay uno muy interesante. Hay un análisis técnico forense que se le hizo a una computadora que ellos encontraron, oye, cuando hicieron los allanamientos de la operación Antipulpo. En la computadora de uno de los allanados, de Efraín Santiago Báez, que también baila en esta operación, encontraron la contabilidad que llevaba el entramado de la operación Calamar. Este individuo era el brazo operativo de Fernando Crisóstomos, al que al mismo tiempo la Procuraduría señala como cabeza de la parte no gubernamental de esta trama y mano derecha de Donald Guerrero. Pues en esa computadora, en esa laptop, encontraron unas hojas de Excel con contabilidad del entramado y donde se identifican partidas dirigidas a los imputados con codinomes y cómo se distribuye el dinero.
Y entonces, por ejemplo, vamos a ver los codinomes según el Ministerio Público, quiénes eran cada uno. Donde en las hojas de Excel, donde dice OFI u oficial, se refiere a Gonzalo Castillo o a José Ramón Peralta. Donde dice MM, ese es Ramón Emilio Jiménez, Minilo. Donde dice JA, ese es José Arturo Ureña. Donde dice FC, ese es Fernando Crisóstomo. Donde dice MX, ese es Donald Guerrero. Donde dice ER, ese es Emilio Rivas. Y así van identificándose por codinomes, como en la contabilidad, porque eran organizados, eso sí hay que decirlo, como en la contabilidad identificaban a quién le tocaba cada partida. Así es. Bueno, también están los testimonios, hay 65 testimonios, 65, porque esa novedad, bueno, ya no es tan nueva en el ordenamiento jurídico dominicano, que permite al Ministerio Público negociar penas menos gravosas a cambio de testimonios. Claro. Y varios de los principales integrantes de esta mafia que, bueno, despalotó al Estado, ¿verdad? Entonces, han negociado y han dicho todo. Repito que son 65 testimonios. Y así ahí están Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, Bienvenido Ventura, Francisco Pagán, que colaboró en el caso Antipulpo y entonces está colaborando en este también, del que es más grande que el pulpo, ¿verdad? Que es el calamar. Entonces, hay también entre los informantes ex empleados del Ministerio de Hacienda, ex empleados de Banreservas, ex empleados de Bienes Nacionales, choferes que aparecen como accionistas, propietarios de los terrenos, inspectores de la Junta Central Electoral que trabajaron en la investigación de la identidad de los alegados herederos de los terrenos del aeropuerto. Y precisamente en el tema que ya mencionamos de probar la suplantación de identidades y falsificación de documentos. Mira, también está el testimonio del que supervisaba la parte operativa de lo que ellos llamaban el programa o el proyecto, porque habían 3 esquemas, según el Ministerio Público, mediante el cual desfalcaron al Estado. Uno de esos esquemas era a través del cobro ilegal a bancas de apuestas, pero desde el mismo Ministerio de Hacienda. Hicieron, digamos, una división, por ponerle algún nombre, que se llamaba el programa o el proyecto. Pues el que supervisaba ese programa o proyecto está entre los que está aportando sus testimonios, pero no solamente él, sino que hay testimonios de los que pagaron sobornos en ese mismo esquema. Hay uno, por ejemplo, que admite haber pagado 43 millones de pesos en sobornos. Tienen también testaferros o prestanombres que admiten ellos mismos que eran testaferros y prestanombres de los miembros de este entramado. Y hay un relato que es particularmente impactante, que es el relato de uno de los choferes de Mimilo Jiménez. Los dos cuentan más o menos lo mismo, pero hay uno que lo hizo de manera más detallada, contando cómo se empacaba el dinero en maletas y cómo se hacía la entrega de ese dinero en las oficinas de Gonzalo Castillo. Y este es el chofer que se llama Juan Alexander Tapia Holguín. Para los que tienen el documento, que yo sé que mucha gente lo tiene, es la página 887, si lo quieren leer completo. Según este chofer de Mimilo Jiménez, ellos recogían el dinero en el Banco del Reservas, se los entregaban en fundas de las bancarias y entonces, junto con Mimilo Jiménez, lo empacaban en maletas, que dice él que los mandaban a comprarlas a Plaza Lama y que él solo llegó a comprar más de 30 maletas y que hizo junto a Mimilo Jiménez más de 15 viajes para entregar esas maletas, que a veces tenían que hacerlo en 2 vehículos porque en uno solo no cabían todas las maletas. No alcanzaría este programa para detallar la cantidad de pruebas que ofrece el Ministerio Público al juzgado. Realmente es un caso en que están las investigaciones, están las delaciones, está la comprobación de esas delaciones y testimonios
Pero como tú dijiste, Diana, hace un ratito, pero es bueno recalcarlo, que tienen muchas pruebas en documentos bancarios sobre depósitos, sobre pagos en efectivo, sobre todo ese tipo de cosas. Entonces, las imputaciones que les hace el Ministerio Público a todos estos exfuncionarios y cómplices, repetimos, incluyendo a 3 exministros, a 6 exdirectores nacionales, a un excontralor general de la República y muchos más, los acusan específicamente de asociación de malhechores, de desfalco, de coalición de funcionarios, de falsificación de documentos públicos y privados, de soborno, de financiamiento ilícito para campaña a una escala sin precedentes, dice el Ministerio Público. También les imputan lavado de activos, entre otros. Violaciones al artículo 146 de la Constitución y 10 del Código Penal, a las leyes contra el lavado de activos, a la ley de partidos, porque es un financiamiento ilegal de campaña. Figúrense ustedes todas esas maletas de dinero, ¿verdad? Y la procuradora Mirna Ortiz, coordinadora de litigación del Ministerio Público, después de depositar la solicitud de medidas, dijo que el Ministerio Público cuenta con más de 1.200 pruebas. Óyeme, y oigan este detalle, que este sí es tremendo. La PEPCA dice que en el allanamiento que le hizo a la residencia de José Ramón Peralta, ex ministro administrativo de la presidencia, encontró e incautó documentos de la propia PEPCA sobre la misma investigación del mismo caso. Lo que significa que, según el Ministerio Público, José Ramón Peralta tenía infiltrada la investigación. No olvidemos que la gran mayoría de los fiscales y procuradores adjuntos que estaban en la era del Ministerio Público del PLD, encabezado por Jean Alain Rodríguez, están ahí todavía, la mayoría. Porque no es que llega uno y vota a los que estaban ahí y nombra nuevos, no. Eso está institucionalizado. Es buena la institucionalidad, lo malo es que dentro de esa institucionalidad metan gente con otros propósitos que no son lo de procurar justicia, que es el de la Procuraduría, entonces, institucionalmente. Entonces, dice la solicitud de medida de coerción que esas evidencias ocupadas en el allanamiento realizado a la casa de Peralta, que ahí se ocupó esa evidencia que demuestran cómo él tenía infiltrada la investigación del Ministerio Público, llegando a tener incluso, según dice la acusación, llegando a tener incluso en su poder una comunicación interna que le fue remitida por la PEPCA sobre los productos financieros del imputado a la Superintendencia de Valores. Es decir, la PEPCA le manda una comunicación a la Superintendencia de Valores pidiéndole unas informaciones y resulta que José Ramón Peralta también la tenía. Entonces, dice el Ministerio Público que fue en esa Superintendencia de Valores donde le entregaron al imputado copia de una orden que era secreta en esa fase de la investigación. Entonces, este hecho va a causar que la investigación se amplíe hacia la actual Superintendencia de Valores por el hecho de que desde esta institución se le hizo llegar a Peralta un documento oficial, pero hasta ese momento confidencial. Así que ese es un detallito interesante. Claro, sí. Ese es otro detalle y seguro que eso será tomado en cuenta para la decisión de la coerción.
Pero como les dijimos, ha sido pospuesta para mañana. La audiencia se va a conocer mañana a las 9 de la mañana, esa audiencia de medida de coerción. Pero vamos a ver un poquito sobre lo que pasó el pasado martes cuando fueron los imputados llevados ante el tribunal y las declaraciones de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, quien dijo que esta ha sido la investigación más compleja que les ha tocado trabajar hasta ahora. Una investigación que es compleja, es una imputación que es importante que las personas, antes de evaluarla, se tomen por lo menos la responsabilidad de leerla, de ver los cargos que están en el proceso imputados en este caso. Lo que dice la magistrada Jenny Berenice Reynoso, esa solicitud a la gente de que lean la acusación antes de juzgarla, es muy oportuna, porque sobre todo el PLD, haciendo uso de su derecho también, ha dicho muchísimas cosas. Hizo algo que no es su derecho, que fue el molote del Palacio de Justicia, pero fuera de eso, todo ese encendido de velas, como lo vamos a mostrar, y declaraciones en las diferentes ciudades, eso es parte de su derecho y eso lo hicieron pacífica y ordenadamente, de manera que nadie le puede regatear el derecho a hacer eso. Ya otra cosa es algunas afirmaciones que hace. Ahora, ya entonces, lo de citar para el domingo, que alguna gente se lo ha encontrado extraño, lo explica uno de los abogados de la defensa. Escuchemos. El juez coordinó con nosotros la agenda para hacerlo el domingo, porque así tenemos un salón solo, hay menos gente, hay más seguridad y se puede hacer fácilmente el domingo. Por otro lado, provocó muchísimos comentarios en la población y en los medios la sonrisa que mantuvo Gonzalo Castillo durante la audiencia. Aquí ven esta caricatura del genial Cristian Hernández en el periódico El Día. La sonrisa del año en El Soberano. Y la verdad es que es raro que un hombre con esas imputaciones esté tan sonriente. Y bueno, señores, hay un lugar que destaca en este expediente para la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, que es el lugar denominado como La Casita, el lugar donde fueron entregados 104 millones de pesos, según el Ministerio Público, para la campaña del ex candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo. Vamos a ver esta nota sobre La Casita. La casita, ubicada en la calle Ceiba número 102, esquina Helios, en el sector Bellavista, aparece al menos 14 veces en el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Operación Calamar. La acusación precisa que los imputados Donald Guerrero y José Ramón Peralta recibieron sumas millonarias, las cuales fueron usadas para promover al candidato presidencial Gonzalo Castillo. Esa es la famosa casita desde donde se reunían cada lunes este grupo de malhechores a distribuirse el producto del dinero que se robaban, simulando expropiaciones, el pago de expropiaciones, algunas de las cuales tenían hasta 50 o 60 años de antigüedad. También el recorrido incluyó la oficina comercial del imputado Gonzalo Castillo, ubicada en el edificio Gansa Cuarto, piso 7 del sector Los Prado. El Ministerio Público establece que las sumas millonarias fueron recibidas por Castillo en ese lugar. Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos, señores, vamos a ver, por supuesto, las reacciones del PLD, las manifestaciones en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la posición oficial del partido y las reacciones incluso en el Congreso, donde abandonaron sus funciones. Ya volvemos.